Este de aquí es el nuevo iPhone 17e. Es el teléfono más económico que tiene Apple ahora mismo. Y en esta review quiero contarte exactamente qué hace y para quién es. ¿Para quién no es esta review? Si eres un tech bro, no es para ti porque ese teléfono ya te digo que no va a ser para ti. Vas a estar pensando en especificaciones y ese teléfono no son especificaciones. Pero si eres mi madre o básicamente lo que quieres es un iPhone que funcione bien y que te vaya a durar durante muchísimo tiempo, entonces para ti es esta review. Ahora mismo, si vas a una Apple Store y buscas la última generación, lo que te vas a encontrar empezando por lo más pro es el iPhone 17 Pro y Pro Max. Después irías a por el iPhone Air. Después tendrías el iPhone 17 y por último este de aquí, el recién llegado. Es el más económico de todos, cuesta $599 y parte de 256 GB de almacenamiento. Eso es más que suficiente para hacer un montón de fotos, vídeos en 4K y sobre todo para llenarlo de recuerdos durante un montón de años. Y es que es justo de lo que se trata este iPhone. De hacer un teléfono que dure. Vamos a ir a por lo más llamativo, el diseño. El diseño, si conocías el iPhone 16e, no ha cambiado realmente nada. Nos seguimos encontrando con un teléfono que es cómodo de sostener en la mano. Tiene 6,1 pulgadas de pantalla. La trasera viene en tres colores. El plateado, que es el blanco, el gris oscuro casi negro. Y luego este de aquí, que es un rosa nube que a mí personalmente me parece muy bonito. Es un rosa muy sutil y además que junto con el cristal trasero y los laterales del teléfono que también son de aluminio. Cuenta con una sola cámara, de la cual te hablaré un poquito más adelante porque considero que es importante. Y después en los bordes tenemos el botón de subir y bajar el volumen, el botón de desbloquearlo y también de invocar a Siri y el botón de acción. Este botón de acción a mí personalmente me encanta porque permite remapearlo y hacer que sea un acceso directo a ChatGPT o cualquier otra cosa que tú quieras. El diseño, que es muy parecido a lo que sería un iPhone de la generación 14, a mí personalmente me gusta. Me parece muy minimalista y al final es un poco lo que esperas de un teléfono sencillo. Ahora bien, mi problema no viene tanto con la parte trasera, que a mí me gusta, o que solo tenga una cámara, sino con el frontal. El frontal es una pantalla de 6,1 pulgadas y es el mismo panel que llevamos teniendo desde hace muchas generaciones de iPhone. En concreto desde la generación, te diría, 12 hasta la 16e. Entonces ya es una pantalla a la que se le va notando el paso del tiempo. Cuidado, no me malinterpretes, sigue siendo una buena pantalla, pero quiero que tengas en cuenta las siguientes cosas. Es una pantalla de 6,1 pulgadas, es OLED, tiene una muy buena luminosidad, vas a poder utilizarla perfectamente ahí fuera y no vas a distinguir los píxeles por mucho que te acerques. Tiene unos marcos que son un poco más gruesos que otros iPhone, pero tiene dos cosas. Primero, nos seguimos encontrando con el notch de la parte de arriba, es decir, la ceja. La ceja ya es un diseño que considero que está obsoleto y actualmente el iPhone 17e es el único que sigue manteniendo esto, a excepción de los Mac, que seguramente que en no demasiado tiempo también veamos un cambio en los Mac. Creo que hubiera sido muy interesante que Apple hubiese apostado por al menos haber eliminado este notch y haber puesto la nueva cápsula. Una de las cosas nuevas que han incorporado este año en la pantalla es la protección de Ceramic Shield, la segunda versión. Eso es una capa que protege mejor la pantalla de tu iPhone, sobre todo si lo llevas en tu bolso y va a estar en contacto con llaves o con otras cosas. Cuidado, esto no significa que evite los rascones en absoluto, pero es una protección extra. Y luego otra cosa que a mí personalmente me parece menor, pero que sé que a mucha gente esto le importa, que son los 60 Hz de refresco en lugar de un refresco de 120. Esto yo honestamente no me esperaba que Apple fuese a actualizarlo esta vez, porque recuerda que el iPhone 17 ha sido el primer teléfono de gama relativamente económica que ha pasado de los 60 a los 120. Entonces este no pensaba que fuese a tener los 120 Hz y efectivamente así ha sido, que nos hemos quedado solo con 60. A ver, ¿es esto un drama muy grande? Pues honestamente no lo creo. Para personas como tú o yo, que quizás estamos muy metidos en el día a día de la tecnología, sí,
Sí que lo es porque esperas una experiencia de 120, sobre todo porque tienes otras muchas pantallas que funcionan en este refresco y porque es probable que veas otros competidores que en un rango de precios similar o incluso inferior meten 120 Hz y dices, oye, yo también lo quiero en mi iPhone. Ahora, piensa por un segundo para quién va destinado realmente este iPhone. Va pensado para mi madre, va pensado para gente que no es en absoluto tecnológica y que lo que busca es una experiencia de iOS sencilla y que los hercios quizás no le importan tantísimo. El iPhone funciona muy bien, ves las animaciones de forma fluida y además, aunque sean 60 Hz, hace una cosa bastante curiosa y es que estos 60 Hz funcionan cuando estamos utilizando el teléfono de forma activa, pero cuando estás, por ejemplo, leyendo una web o estás viendo un vídeo, esos hercios se reducen un poco. ¿Por qué? Porque al final, cuanto más hercios también tiene una pantalla, sucede otra contraprestación, que es la batería. Y tengo que contarte una cosa sobre esto, y es que la batería de este teléfono me parece una pasada. Pero antes de hablarte de la batería, que es uno de los puntos centrales y más importantes a la hora de elegir un teléfono, cuando haces una compra importante como la de un iPhone, lo que quieres es proteger de la mejor forma tu teléfono. Al final es una inversión que esperas que te dure bastantes años. Las carcasas de RenoShield personalmente me gustan porque ofrecen esa protección. Pues tienes varios modelos de carcasa. Las Clear Case, que son las transparentes y hacen que el diseño de tu teléfono se siga viendo perfectamente. Las Mod NX, que tienen diseños muy minimalistas y que además puedes personalizarlas. Estas carcasas protegen muchísimo tu teléfono contra caídas y además tienen diseños de licencias muy interesantes. Para mí, una de mis favoritas es la de Snoopy. Llevo colaborando con RenoShield desde hace un montón de años y te soy muy sincero, estoy muy agradecido porque una vez recuerdo que estaba grabando una review con mi filmógrafo y además era una importante, era una review de un iPhone y estábamos cruzando un puente con bicicleta y ¡pum! Se le cayó el teléfono. Estuvo el teléfono a puntito de que se cayese al río, te lo juro. Que eso ya hubiera sido un drama, pero otro drama importante es que necesitábamos continuar grabando la review y no podía tener el teléfono ningún golpe. Menos mal de verdad que tenía el teléfono protegido con una carcasa de RenoShield y cuando lo recuperamos estaba intacto. Eso fue un susto que pasamos, pero también una lección aprendida. Así que, de verdad, si quieres proteger tu inversión de un iPhone, ponle una carcasa. Es de las cosas más sencillas y mejores que puedes hacer. El procesador de los iPhones es tremendamente potente, tanto que incluso uno de los últimos Mac lleva un procesador de iPhone. Bien, ¿qué procesador lleva el iPhone 17e? En concreto, han puesto el mismo que el del iPhone 17, es decir, el A19. Aunque tengo que decirte una cosa, no es exactamente el mismo procesador que el de este iPhone, porque tiene un núcleo menos. Lo llaman igual, pero no es exactamente el mismo. Pero para lo que vas a hacer en el día a día es idéntico. Este iPhone te va a permitir hacer todas las cosas que buscas en un iPhone. Meterte en internet, navegar, responder a tus contactos a través de aplicaciones de mensajería, estar en contacto a través de las redes sociales y por supuesto utilizarlo para hacer buenas fotos. Pero antes de hablarte de la cámara, un último apunte sobre la batería. La batería de este teléfono me parece una pasada porque me ha durado todo el fin de semana. Lo cargué el viernes, estuvimos haciendo la review, salí a hacer fotos, pasé el sábado utilizando ese teléfono, pasé el domingo utilizando ese teléfono y por la noche del domingo decidí cargarlo. Tenía, creo que era un 19-16%, sé que estaba en la parte ya amarilla, en la parte de reserva, pero sé que si lo hubiese dado al modo de ahorro de batería hubiese durado otro poco más. Otra cosa que me ha encantado es que puedes cargarlo de forma magnética. Por fin tenemos MagSafe en este teléfono, que en el 16e no estaba y era incomprensible que no lo hubieran puesto. Bueno, pues bien, por fin vamos a poder tenerlo y también vamos a poder utilizar un montón de accesorios MagSafe que ha lanzado Apple y también otras marcas compatibles. Durante todos estos últimos meses he estado utilizando el iPhone Air como mi teléfono principal y me he acostumbrado bastante a tener solo una cámara. Bien, este de aquí también tiene solo una cámara. Es una cámara muy parecida a la del iPhone Air y es una cámara de 48 megapíxeles, se llama Fusion y lo que hace es básicamente te permite hacer fotos en 1x y en 2x sin perder calidad. Mira, ahora mismo estamos en uno de los sitios más icónicos de mi barrio. Este sitio me encanta, muchísimas tardes vengo aquí a pasear y cuando esto se pone de noche es espectacular. Ahora mismo es verdad que el día que hace no acompaña, pero vamos a poner a prueba la cámara. Allí, si te fijas, a lo lejos está el Empire State. Con el 1X tienes un gran angular, es más o menos el equivalente de un 24 milímetros y con el 2X nos acercamos un poquito más, tienes un mejor vistazo. Ahora, si quieres ampliar, efectivamente puedes, pero esto ya es
completamente digital. Y luego otra cosa que me han gustado han sido otras mejoras en la cámara frontal, que también nos permite hacer un efecto bokeh. Ahora, a diferencia de la cámara frontal del iPhone 17, no es la nueva cámara, el sensor sigue siendo el que ya conocíamos y por lo tanto no vamos a poder hacer eso de sostener el teléfono en vertical y hacer la foto como si estuviésemos sosteniéndola en horizontal. Eso a mí personalmente es algo que me encanta del iPhone 17, sobre todo porque considero que es mucho más cómodo hacer las fotos siempre sosteniéndolo en modo vertical, aunque quieras hacerte un selfie de grupo. Y luego, una cosa donde el iPhone nunca falla es en el vídeo. La cámara te permite grabar vídeo en 4K 60 FPS y además hacerlo de forma muy estable, tanto en la cámara trasera como en la cámara principal. Y la cámara principal además recoge muy bien el sonido. Ahora mismo el sonido que está captando, hay sonido de las olas por detrás, ahí justo detrás también hay una obra. Entonces no sé cómo se escuchará, pero vamos a ponerlo a prueba. Y si quisiese correr con la cámara frontal, también me permite correr con cierta estabilidad. Y también si quisiese utilizar la cámara principal para grabarme estilo vlog, también podría perfectamente. Y creo que es bastante estable. Mira, ahora estoy corriendo, no sé cómo se verá. Ay, mira, ese perro me encanta, es un corgi. Me encantaría tener un perrito, pero él hoy no quiere. Las fotos de este teléfono me han parecido muy buenas, son las que puedes esperar de un iPhone. El sensor tiene una buena apertura y aunque no existen demasiados controles manuales de la cámara, sí que existen aplicaciones terceras como Highlight o Moment que yo personalmente las recomiendo muchísimo, sobre todo si quieres hacer fotografías con teléfonos que no tienen habilidades pro, porque lo que hacen es desbloquear la potencia del sensor. Es un pequeño apunte que dejo. ¿Cómo puede hacer tanto frío en marzo? ¡Qué locura! Y ya para cerrar un poco el vídeo, personalmente lo que considero es que ese teléfono a $599 en Estados Unidos con 256 GB de almacenamiento está bastante bien de precio y es muy probable que lo puedas encontrar a través de operadoras incluso más económico. Sí que es un buen teléfono tanto de entrada para gente que está metiéndose en el ecosistema de Apple y tampoco le importa tantísimo la ultimísima tecnología, porque ya te digo, esta no la tiene, aunque en las cosas importantes, batería, procesador, cámara, sí que hace check a todos esos apartados que considero que son los más importantes. Y también considero que es un teléfono que está pensado para aquellas personas que compran un iPhone y quieren que les dure 5 años, 6 años. Al igual que el año pasado dije que el iPhone 16E, esa E se refería a esencial, considero que este año sucede exactamente lo mismo. Apple ha visto cuál es lo mínimo que la gente quiere de un nuevo iPhone y es lo que han hecho aquí, con este iPhone 17E. Ahora, mi opinión, porque lanzar ese teléfono en 2026 no es lo mismo que haberlo lanzado en 2025, que ya estaba un poco límite. Sigo pensando que una opción mejor es el iPhone 16 a secas. Tiene dos cámaras, tiene el botón especial de la cámara, una mejor pantalla y una batería muy similar. El diseño está más actualizado y a mí personalmente el iPhone 16 normal me gusta más. Por $100 más, que creo que es la diferencia entre uno y otro, sí que considero que merece bastante más la pena el iPhone 16 que el iPhone 17E. Creo que Apple sí ha conseguido vender ese teléfono y de hecho yo lo he visto bastante por la calle, pero al igual que con el MacBook Neo hemos visto que han ofrecido mucho a un precio relativamente económico, me da la sensación de que no es lo mismo que podemos decir del iPhone 17E. Hace check en prácticamente todas las cosas de lo que pides a un iPhone, pero hay una que a mí me parece que es de las más importantes, que es la pantalla, en la que sí que se van notando ya los años, sobre todo si esperas aguantar con este diseño hasta el 2030-2031. En fin, esta es mi opinión sobre el iPhone 17E. Si tienes cualquier pregunta, como siempre, no dudes en dejármelo en comentarios y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.